Hola. Bueno, hola a todas, todos y todes por unirse a la tercera parte de nuestro segmento de las artes de la visualidad. En esta masterclass con Julieta Aranda, artista visual y editora de eFlux. Muy contenta de poder tenerla hoy día con nosotros. Bueno, les voy a contar un poquito antes de ella para que demos paso a su presentación y conversación con ella. Julieta es de Ciudad de México, vive y trabaja entre Nueva York y Berlín. Es graduada en arte por la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Tiene un máster en arte por la Universidad de Columbia de Nueva York también. Como decía, ella es artista visual y como artista su multidimensional práctica explora la instalación, el video y los medios impresos, a través de los cuales aborda las relaciones de los mecanismos de circulación, creación y manipulación del intercambio artístico y la subversión de los conceptos tradicionales de comercio a través de la producción artística. Observa además procesos sociales y la fluctuante relación entre el ser humano y su ambiente a través de la tecnología, relatos de ciencia ficción, espacio y tiempo. Su trabajo ha sido ampliamente exhibido en instituciones como el Martin Gropius-Bau de Berlín, el Museo de Arte Contemporáneo de Francia, de Bordeaux, el Museo de Arte Contemporáneo de Detroit, el Guggenheim Museum de Nueva York, el Kunsthalle Friedrichshain de Kassel, Alemania, Macro Roma, el New Museum de Nueva York, MoCA Miami, Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, entre muchos otros. En bienales y eventos ha sido parte de la Bienal Momentum de Noruega, FAC Liverpool de Reino Unido, la 56 y 54 ABA Bienal de Venecia, la octava Bienal de Berlín, la segunda ABA Bienal de Cuenca, Documenta 13, la segunda ABA Bienal de Estambul, la segunda Bienal de Moscú y la séptima Bienal de La Habana, entre muchos otros. En el 2017 fue parte del programa de residencia de CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, que operó en Suiza, llevando a cabo un proyecto que se exhibe itinerando por distintas instituciones hasta el 2021. Además, actualmente es parte de UniCenter, Instituto Internacional de Educación Alternativa a la Academia Institucionalizada. Desde el 2003 es editora de eFlux, plataforma en línea, archivo, proyecto artista y plataforma curatorial, servicio de comunicaciones, fundada en 1998 por el también artista Anton Bidoque, con quien ha desarrollado los proyectos eFlux Video Rental, un club de arriendo de videos con obras de más de 500 artistas para ver gratuitamente y generó por diferentes ciudades. Time Bank, un banco de tiempo para la comunidad artística, una herramienta y plataforma para intercambio de tiempo y habilidades, y ayudarse mutuamente sin usar el dinero. Y Panshop, todos ellos iniciaron en el espacio de eFlux en Nueva York y que han sido presentados en diferentes escenarios del mundo. Hoy eFlux está formado por el Journal, uno de sus cuerpos centrales también en la publicación de la plataforma, los anuncios de museos, centros culturales e instituciones. Además también colinda con otras disciplinas como la arquitectura, tienen eFlux Video, realizan screening video y también, además de todo, publican videos con las más importantes casas editoriales de publicación. ¿Para qué más? Los voy a dejar con esta increíble clase magistral. Muchas gracias, Julieta, por estar con nosotros hoy día. Hola, ¿me escuchan bien? Es rarísimo Sí. estar dando una clase a mis gatos, básicamente, que estoy aquí con dos gatos. Bueno, a ver, no puedo añadir mucho más a la introducción que has hecho. Muchas gracias, Carolina, por presentarme así. Suena mucho más impresionante de lo que es. A ver, una de las cosas de las que quería hablar es un poco de la reconfiguración del panorama artístico a partir del año parteaguas, que es el 2020, ¿no? En que muchas de las estructuras que hemos estado pensando que son firmes en términos a cómo se produce y se consume el arte contemporáneo están completamente paradas. Y es un momento interesante para repensar. El tiempo es corto, entonces igual lo que quería hacer era presentarles un poco la historia de cómo fue que empezó eFlux, porque también empezó en un momento que era bastante parteaguas, que fue el principio básicamente de la Internet.
pensándolo en años internet, yo soy un poco un dinosaurio porque llevo haciendo internet desde el finales de los 90, que me hace muy vieja. Pero bueno, a ver, voy a empezar a compartir mi pantalla para que esto sea más simpático. A ver, comparte pantalla. Y bueno, la imagen que ven ahí es que es un cuarto desordenado. Es básicamente el principio de eFlux. Es exactamente así como empezó. eFlux comenzó a partir de 3 artistas que querían hacer una exposición y no tenían, igual conocen la historia, no sé, pero es interesante revisitarla dándole un giro. 3 artistas que querían hacer una exposición y no tenían dinero para hacer, en esas épocas lo que se hacía, que es en el 98, lo que la gente hacía era mandar invitaciones por correo postal. Y salía, qué sé yo, en $800 por ahí, mandar todas las invitaciones que se necesitaran para invitar a gente a tu exposición. Y no teniendo el presupuesto para hacer, tenían el presupuesto o para la exposición o para ¿cómo se dice en español? O para el correo. Decidieron hacer una exposición de una noche en un cuarto de hotel en el Holiday Inn de Chinatown en Nueva York, que se llamaba The Best Surprise is No Surprise, la mejor sorpresa es ninguna sorpresa. Y mandar las invitaciones por email, que era una cosa completamente nueva en ese momento. Y lo que pasó fue que a partir de los, qué sé yo, 50 emails que se enviaron, estos fueron recirculados y durante la noche de la exposición en ese cuarto de hotel habrán llegado 500 personas. Y eso fue como el principio de decir, espera, aquí hay algo, está pasando algo, aquí hay una manera de circular información, que es de lo que vamos a hablar fundamentalmente, que no se está manejando todavía y que democratiza el proceso de circular, vamos, de acceso, ¿no? Entonces, de ahí fue que comenzó eFlux, que comenzó como una plataforma para circular información sobre exposiciones, que no nada más estuvieran, fue muy importante que fueran exposiciones, que no solamente, y eventos artísticos y culturales, que no solo estuvieran llevándose a cabo en los centros asumidos de arte contemporáneo, sino que realmente poder diversificar la plataforma y darle acceso a sitios de producción que normalmente no estaban dentro del radar, digamos, ¿no? Una manera en inglés se diría level the play field, ¿no? Como decir, ok, vamos a crear un acceso que sea equitativo y que sea distributivo y al que realmente puedan acceder todas las personas que están creando cosas y que no sea nada más el que te llegue la información de segunda, tercera, cuarta mano una cantidad de tiempo después. Poco después, todo esto lo empezó a hacer Anton antes de que yo comenzara a trabajar con él. Nosotros nos conocimos y lo que pasó fue un cambio radical a eFlux. Aquí estamos hablando de eFlux, que era una persona con una laptop en un departamento. Y cuando Antonio y yo empezamos a trabajar, nos conocimos, éramos 2 artistas que no teníamos galería y que queríamos hacer una cantidad de proyectos, compartíamos un estudio. Era un estudio espantoso en un 5º piso, sin elevador. Y lo detestábamos. Entonces al final decidimos olvidarnos del estudio y tomar un espacio, un storefront, un local básicamente. Y comenzar a hacer proyectos abiertos a la comunidad. Y todos los proyectos artísticos que no tenían cabida dentro del mercado, básicamente. Comenzamos a hacer libros, aquí les voy a dar un pequeño paseo por proyectos que hicimos a través de eFlux, tanto en línea como en
en persona, digamos. Este fue nuestro primer proyecto en el 2004, que fue en el número 53 del Ludlow, que fue nuestro primer espacio. Y nos pasó algo que no esperábamos, que fue que un proyecto que pensamos iba a durar 2 meses, terminó durando 10 años. Y dando vueltas por el mundo también, itinerando, porque de lo que se trataba este proyecto era de permitir que trabajos de video y de cine, eso es antes de YouTube, hay que acordarse, que trabajos de video y de cine de artistas que normalmente solo son visibles en galerías o museos, el público pudiera simplemente entrar y rentarlos como hacía uno en la tienda de videos a la vuelta de la casa cuando las había. Todo estaba en VHS y era gratis, era muy divertido. Y al final se convirtió en un recurso que muchas personas utilizaron para tener acceso a trabajos que no habían podido conocer antes. Y bueno, una de las cosas que nos ha interesado más a partir digamos, dentro de eFlux es precisamente esta idea de generar espacio a donde parece que no lo hay y de generar modos de circulación. Ahora, estoy presentando esos proyectos que son bastante viejos para hablar de cómo fueron cambiando tecnologías y cómo fueron cambiando ciertos modelos, ¿no? de qué es lo que se pone disponible y cómo se circula. Y qué es lo que una de las preguntas más importantes para nosotros era ¿quién tiene control de la circulación del objeto de arte? En el caso del video, por ejemplo, el video siendo un medio que realmente carece de original, puedes hacer infinitas copias. En cuanto entra dentro del mercado, se convierte en algo que hay 3 o 4 copias y circulan de una manera tan reglamentada que ha sido muy, muy difícil para el público en general el tener acceso a estos trabajos, ¿no? Entonces, para nosotros era importante pensar, bueno, ok, cambiamos un poco la circulación del video, ¿no? Pensé, ¿qué es lo que significa el hacerse cargo de la circulación del trabajo, ¿no? ¿Cuál es y esto nos tomó mucho tiempo explicarlo. Ahora este tipo de proyectos están más establecidos, ¿no? Cuando tratar de explicar a las personas, esto no es una tienda de videos, este es un proyecto de arte, es una obra de arte así como es. Y lo que es realmente exponer el mecanismo de circulación. Y nos tomó muchísimo trabajo, porque en un principio para curadores y para personas lo que veían eran los videos que estaban dentro de este local, no el local y el concepto y la infraestructura como un proyecto artístico, ¿no? Eso nos tomó unos 10 años establecerlo. Ahora, la idea aquí ya pueden ver cuando está establecido, cuando logramos establecer como objeto de arte. Aquí está una réplica del espacio original en un museo en Hungría, ya habiendo aceptado que este proyecto no es simplemente una manera de acceder, o sea, no es nada más los videos que lo contienen, sino algo más, una infraestructura, la circulación en sí misma expuesta como un proyecto estético, digamos. Ahora, cuando uno toma control de su propia circulación, obviamente hay varias preguntas que responder, ¿no? Una es, ¿para qué tomas control de tu circulación? ¿A quién le estás circulando las cosas? ¿Y qué es lo que estás circulando? Porque algo que para mí es importante aclarar es que si la idea de tomar control de la circulación de mi obra es simplemente replicar el mecanismo de circulación que está vigente, no estoy creando espacio. La idea de crear espacio es proponer alternativas y proponer nuevos modos de jugar a la pelota, digamos, ¿no?
Esto ha sido lo que más me ha gustado de los últimos, de la mitad de mi vida que llevo haciendo eFlux, básicamente. Voy a ir un poco rápido por el siguiente proyecto hasta llegar a donde quiero llegar ahora. A ver. Más proyectos dando vueltas. Este fue un proyecto pedagógico muy divertido. Este fue otro proyecto en el mismo espacio. Ok, quería llegar aquí. Uno de los proyectos que más he disfrutado de eFlux ha sido el Banco de Tiempo. Y el Banco de Tiempo que es un proyecto que me gustaría poder seguir haciendo realmente. Era un proyecto de mutualismo y de tratar de entender cómo funciona el tiempo del artista y qué recursos tenemos a nuestra disposición, independientemente del capital financiero, digamos, ¿no? Hicimos una exploración histórica buscando antecedentes. Ha habido varias economías creadas a partir del tiempo, como dicen, el tiempo es dinero. Y lo que tratábamos de explicar, o de no de explicar, explicarnos a nosotros mismos inclusive, es el tiempo dentro el tiempo del artista, digamos, independientemente de la producción y el valor no nada más del objeto artístico, sino de nuestro tiempo directamente, ¿no? Y bueno, fuimos por varios modelos de economías que han existido. Por lo general, en momentos de crisis suelen surgir economías mutualistas, y le pedimos, el principio del proyecto fue pedirle a varios artistas que crearan tipos de moneda, ¿no? Que pudiéramos usar dentro de la economía que estábamos proponiendo, digamos. Y hubo una cantidad de propuestas maravillosas. Aquí les estoy mostrando varias. Finalmente nos quedamos con esta, que fue algo que nos envió Lawrence Wiener, que es un artista que no necesita que lo presente, digamos, me parece. Que una de las razones para aceptar su propuesta fue que queríamos que la moneda que estábamos usando tuviera un valor intrínseco. Es decir, si alguien participaba dentro de la economía y obtenía de algún modo uno de estos billetes de 1 hora, 30 minutos, 12 horas o lo que fuera, los billetes en sí mismos tienen un valor. Entonces se crea un doble juego dentro de la economía que estamos proponiendo, digamos. Y bueno, comenzamos primero exponiéndola como un caso de estudio, digamos. Y eventualmente decidimos, para poderla abrir a la participación del público, creamos una serie de tiendas y restaurantes ¿cómo se diría? Ocasiones en las cuales las personas pudieran entrar en este modo de intercambio. Una de las condiciones que había era que el tiempo que intercambiábamos tendría que ser tiempo que, en oposición a lo que es el tiempo del laboral, tendría que ser tiempo que intrínsecamente disfrutáramos. Porque era, a fin de cuentas, básicamente la única condición, que el tiempo que uno estaba poniendo dentro del banco de tiempo fuera tiempo realmente disfrutado. Porque cuando hablamos del tiempo, bueno, hay una diferencia grande dentro de 1 hora que estás pasando en el cuarto de espera de un hospital a 1 hora que pasas con tu pareja, ¿no? No es la misma calidad de tiempo. Entonces, algo que nos importaba mucho era asegurarnos de mantener cierta calidad en el tiempo. Esto estaba muy enfocado al mundo del arte porque es el mundo que entendemos mejor, ¿no? No sé si podría pensar en en cómo proponer esta economía a gran escala, pero dentro del campo en el que me desenvuelvo, sí,
sí que lo entiendo, ¿no? Y bueno, a ver. Este fue uno de los restaurantes que hicimos. Aquí estoy yo cocinando, hay que explicar que a mí me gusta muchísimo cocinar, entonces esto era tiempo que disfruté enormemente. Y el restaurante, por ejemplo, estaba inspirado en algo que es muy común en México, no sé si existe en Chile, que se llaman la comida corrida, que son unos restaurantes para clase laboral que no pueden ir a comer a casa y pueden tener, entonces van ahí, pueden comer una comida de 3 tiempos a un precio muy, muy accesible. Y bueno, y este fue justo también el proyecto con el que fuimos a Documenta en el 2012. Ahora, una de las razones para enfocarme en ese proyecto es porque a partir del cambio que se está dando ahora en términos de cómo está estructurado o cómo ha estado estructurado el sistema de arte y de circulación del arte, que ha sido constantemente en base a la imagen del artista individual. En el momento en que se comienza a caer el mercado, ese sistema se vuelve insostenible. Y una de las cosas que yo veo más, que son más evidentes, es la necesidad de mutualismo, la necesidad de colectivismo, la necesidad de proyectos solidarios, enfocándose a otras cosas que no son las que han sido las prerrogativas de mercado. Como entendiendo, ya que sobrepasamos el momento de la circulación y entendemos que uno es capaz de hacerse cargo de su propia circulación, las preguntas de las que estaba haciendo antes vuelven a ser relevantes. ¿Qué es lo que circulamos? ¿A quién lo circulamos? Y por qué lo circulamos también, ¿no? Y entonces, cosas que ahora toman un matiz estético, por ejemplo, son las ideas ecología, care. No sabría, a ver, ¿cómo se traduciría esto en español? Como la idea de trabajo de cuidado, ideas que tienen que ver con feminismo. Estos se convierten en preocupaciones que ya no nada más son sociales, sino que también tienen un matiz estético. Y sabiendo ya que podemos hacernos cargo de nuestra circulación y pensando en que si estamos circulando nuestro trabajo nosotros mismos, también podemos tratar de entender nuestra posición geopolítica como un lugar importante, que no es nada más desde donde producimos arte del sur global, que es así como como le decía Carolina ayer, como fútbol de segunda división, la copia barata del arte del norte, digamos, sino algo que tiene su propio proceso canónico y que puede investigar estos otros temas porque no está amarrado a una narrativa tan predeterminada como, no sé, ¿no? O sea, que no estamos dependiendo del minimalismo o de la estructura rígida del arte conceptual, sino que es una posición geopolítica que permite muchísima más libertad. Puedo abrir eso más en conversación contigo, Carolina, entonces igual no me extiendo ahora. Otra cosa que les quería también presentar es el eFlux Journal, que es un proyecto que comenzamos en el 2008 y que viene también, es algo que surgió como una respuesta a la manera en la que circula la mayor parte de los textos académicos, que es detrás de paywalls y de sistemas de acceso que son solamente para institucionales. Entonces, algo que fue muy importante para nosotros fue tratar de producir calidad, investigación de calidad, textos de calidad que fueran disponibles
por fuera de los medios de circulación para los textos académicos. Y bueno, estos son algunos de las portadas de eFlux Journal. Por ejemplo, en el número 9 se puede ver a mi gato, que es muy bonito gato. Aquí podemos ver cómo aparecen algunos de los textos y cómo los formateamos para que puedan ser impresos como PDFs y circulados también de manera impresa. Porque algo que nos importa también es no quedarnos completamente dependientes de poder navegar entre lo digital y lo análogo, ¿no? Ha sido una preocupación grande. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo funciona el journal cuando está impreso. Mi gato, de nuevo, que es, como decía, muy bonito gato. Los libros, ahora también comenzamos a generar una serie de libros en base al journal. Y una de las otro de los proyectos que han sido súper importantes para mí personalmente fue Super Community, que fue el proyecto que presentamos en la Bienal de Venecia que curó Okwui Enwezor en el 2015. Y fue también otro proyecto tratando de entender cómo funciona ¿cómo explicarlo? Cómo funciona la comunidad que hemos creado y tratar de darle hacerla tangible de algún modo. Y lo que hicimos también fue producir una serie de conversaciones y de diálogos que duraron, sí, todo el tiempo que duró la Bienal de Venecia, y que cada día, además de estar publicados en línea, aparecían en Venecia, en el Giardini, en una especie de billboard. Y aquí se puede ver cómo fue cada día, cómo fue cambiando cada día. Y bueno, era interesante porque esto me hace pensar bastante en cómo funcionaban los bulletin boards y en los supermercados, ¿no? Cómo podía ir uno y ver qué sé yo, ¿no? ¿Quién necesita una niñera? Donde hay como las noticias de la comunidad, digamos, ¿no? Y como tratar de hacer tangible de algún modo también las noticias, la información de esta comunidad que no está, que no es local, que no está adyacente, pero que de todos modos es una comunidad que, especialmente ahora, en un momento en el cual estamos tan aislados, entendernos como comunidad es súper importante, ¿no? Y tratar de entender qué es lo que podemos hacer incluso a través de la distancia, y cómo utilizar los medios que tenemos a nuestra disposición. Es complicado, sobre todo porque el momento que estamos viviendo ahora ha cancelado completamente el espacio público y todo lo que normalmente hacíamos dentro de espacios públicos o situaciones públicas, las estamos haciendo a través de medios corporativos como Zoom. Ahorita el espacio público se ha convertido en un espacio corporativo. Entonces, cómo apropiarlo, cómo entenderlo, cómo utilizarlo, es algo que es bien importante. Y bueno, me parece que hasta ahí quería dejar la presentación. Tendría que terminar, no... Stop share. Ok, ¿estoy de regreso? Sí, estás de regreso. ¿Me Okay. escuchas? Sí, te escucho. Bueno,
Increíble presentación, la historia tan particular de eFlux, muchas gracias por todo. Bueno, lo primero que me llama la atención profundamente, bueno, yo ya obviamente ya soy, bueno, fan de eFlux y de todos estos proyectos que probablemente algunos no los conocían, es cómo vive, bueno, ahora estamos en todo esto de olvidar un poquito el espacio físico, pero cómo eFlux sale de todas las plataformas, cómo convive este espacio físico. Pienso en lo que hablas del control de la circulación, en los sistemas de acceso, que obviamente democratizaron ustedes, que para mí es como, yo tampoco, yo no soy parte de la academia, y eso es lo que me interesa con mi trabajo, o sea, salirme de la academia y generar esta democratización de contenidos que siempre están en papers, como tú decías, en la biblioteca, en Research, y todo eso. Entonces, cuando dices a quién y qué, cómo, en este momento que estamos en una sobreabundancia de eventos, de Zoom, como tú decías, ¿cómo comunicamos? O cómo más que comunicar, cómo hacemos vivir esta voz? ¿Cómo transferimos esta voz propia? Como, no sé, como pensamiento, como pregunta, como en este momento de inflexión tan, que no quede en una mano toda esta avalancha de cosas que vemos sobre estímulos. Y sí, no, bueno, es que, a ver, bueno, para mí es muy importante eso, ¿no? Tratar de mantener siempre una... Eso es algo que me han dicho antes, ¿no? Si todo lo que hacemos se queda dentro de la computadora, es muy fácil. Desconectas el monitor y se acaba incluso. Sí. Entonces, ¿cómo asegurarme de que el espacio que estoy abriendo es realmente espacio? No es nada más, o sea, que es un espacio que existe en varias dimensiones. Una de las preguntas que estaba viendo ahora en el chat Uh-huh. tiene un poco que ver con Latinoamérica, ¿no? Que preguntaba cuál es la producción de contenidos que circula eFlux que proviene de Latinoamérica. Y bueno, no tanta como me gustaría. Yo siempre estoy tratando de buscar que vengan, o sea, incluir escritores teóricos latinoamericanos, sobre todo porque me parece que dentro del arte latinoamericano hablaba un poco de esto, de lo que es la producción de segunda división del sur global. Y esto tiene que ver con que no hemos teorizado nuestra propia historia. No hemos contado nuestra historia, sino que simplemente hemos estado produciendo a la merced de que la interprete alguien más. Entonces, por eso ha sido para mí súper importante no enfocarme nada más en los artistas maravillosos que hay en Latinoamérica, sino también en hacer espacio para que las historias y la narrativa de producción precisa de cada lugar tenga un espacio para ser diseminada, ¿no? Eso es algo que ahorita me parece súper importante. Bueno, pienso, bueno, como te decía ayer, como esta invitación parte un poco como una paradoja, viniendo como de la institución, cuando ustedes, eFlux se plantea como una plataforma, como todo este, este agente creativo de todos estos proyectos que sale de la institución, sale del financiamiento típico de los coleccionistas, de los patrocinadores, y se las busca y rebusca de otras maneras. ¿Cómo pensamos en un momento que está súper polarizado en tener financiamiento de la parte institucional o financiamiento del mundo privado? Y que con eso pase que se cae en este concepto de que el arte entra en esta producción de bienes de consumo, o si no, pasa a formar como a reafirmar como una narrativa institucional. ¿Cómo nos planteamos estas otras narrativas? Como, volviendo como al concepto que tú dices, cómo nos planteamos estas nuevas maneras de pensar sin
teniendo referentes que es tan difícil partir la hoja en blanco. ¿Cómo nos olvidamos de imitar el modelo institucional, de la jerarquización que venimos viendo siempre de parte de la institución? Y a ver, o sea, eso es bien complicado, ¿no? Porque de algún modo a mí eso es algo que me ha dado terror, como el ver cómo ha cambiado eFlux a lo largo de los años, de ser dos personas con una laptop a ser una cuasi institución, ¿no? Entonces, una de las cosas que me ha parecido súper importante también, Antón, es mantener una cierta flexibilidad y una cierta curiosidad. Y bueno, obviamente lo más importante era para esto ser autosustentables. Probablemente lo de la autosustentabilidad surgió casi como accidente porque ninguno de los dos somos buenos pidiendo apoyos, pidiendo becas y pidiendo, o sea, yo simplemente soy Entiendo. no puedo, o sea, a la hora de escribir, no así de, a ver, explicar por qué quiero una beca, nunca me la dan, pero no, o sea, no me han dado nada. Porque, I've been there. porque es como decir, a ver, como que siempre entro en el lenguaje burocrático del arte, no se me da, ni se le dan todos, nos esperamos mucho y pues así de, ok, tenemos que construir algún tipo de modelo que nos permita no ser dependientes de. Ahora, construimos el modelo que construimos porque hubo la oportunidad de construirlo, pero me parece que hay otros, que hay muchos. Que parte de lo que se trata es de ir generando esos modelos de acuerdo al momento histórico que está viviendo uno, ¿no? Y por eso hablaba un poco de mutualismos y de solidaridades. Y de entender la posibilidad de crear en colectivo y de la autoría en colectivo. Que eso es algo que no ha sido fomentado para nada por el mercado del arte, porque el mercado del arte necesita esta idea aurática, del autor individual. Uh-huh. Pero si nos salimos un poco de las estrategias de mercado y empezamos a pensar en cómo crear situaciones sustentables en las cuales todas las personas involucradas en la producción sean parte de la producción y puedan vivir de lo que están haciendo y no nada más o sea, porque este modelo de, por ejemplo, de Jeff Koons, ¿no? Un artista con 200 personas trabajando para él, que realmente al final él jamás ha tocado la obra. Es un modelo, si lo ve uno con un poco de distancia, es un modelo realmente capitalista. Entonces, ¿cómo se puede subvertir eso? ¿Se puede pensar en producir de un modo que no sea tan neoliberal, digamos? Y bueno, es una pregunta que me hago mucho ahora, ¿no? ¿Cómo cambiar las metodologías de producción? ¿Cómo cambiar las metodologías de exhibición? De manera que no repliquen esas estructuras, ¿no? El momento histórico ahora, concretamente, es espantoso, pero también es fértil para repensar. Como, ok, se está cuarteando este edificio, ¿qué es lo que... Lo vamos a construir exactamente igual que como estaba, y esperemos que no, y si no lo hacemos, ¿qué es lo que vamos a poner en su lugar? ¿Qué es lo que nos va a servir mejor? Y bueno, no sé, creo que tratando de ser sensible, cada lugar tiene un contexto específico. Entonces, no me parece que haya una solución que pueda servir para todas las instancias en las que se necesita una estructura nueva, ¿no? Me parece que el momento también permite deshacerse un poco de la hegemonía estructural, ¿no? Y decir, ok, esta estructura puede funcionar en Chile y no funcionaría jamás en Noruega, ¿no? Esta estructura puede funcionar en Bélgica, pero jamás funcionaría en Bolivia. Y como tratar de entender cuáles son las necesidades de cada narrativa, ¿no? Para poder ser mejor contada, digamos.
Totalmente. Bueno, es algo que ustedes hicieron con Influx y es parte como de cómo un proyecto o, no, no creo ocupar la palabra exitoso, pero vive, convive, cohabita y es sostenible en el tiempo, que es entender necesidades reales y no necesidades inventadas por alguien. Y creo que eso es como lo que pasó con Influx, ¿no? Entendiendo como esta necesidad de comunicación, de otra manera de pensar las cosas. Bueno, siguiendo con la idea, y ya nos quedan 5 minutitos, y parece que ha quedado súper clara la conversación, porque no hay muchas preguntas, pero los invito a seguir Iflux siempre. Estamos en un momento, bueno, de inflexión por todo lo que ha pasado, y no solamente por la pandemia. Pienso que obviamente esta crisis sanitaria viene a reafirmar una crisis multisistémica, política, social, histórica, de los modelos hegemónicos y todo eso. Y bueno, te contaba ayer, y probablemente tú estás al tanto de, bueno, la crisis social que nosotros tuvimos hace un año y que ha tenido sus coletazos ahora. Y ha salido todos estos conceptos que tú manejas, que hablaste de solidaridad, de cómo pensamos estas economías paralelas, alternativas, independientes. Y esto cómo está en contradicción con esta imagen que tú decías del artista individual, que en la escuela de arte ya le dicen, no, tú y tú tienes que salir entre todos. ¿Cómo pensamos de nuevo desde las artes visuales, de la creatividad, esta reconstrucción del sueño solidario para enfrentar lo que ojalá sea un nuevo modelo, un nuevo paradigma en el mejor de los casos? Mira, el mes pasado estaba dando una clase en Suiza sobre performance y feminismo en Latinoamérica. Y les estaba tratando de hablar también justamente de esto, ¿no? De economías distintas, de solidaridades, de proyectos políticos, y una de las cosas que me pareció más relevante mostrar fue justamente a las tesis. Porque fue independiente, lo que hicieron las tesis fue algo que era súper específico al contexto de Chile, pero al mismo tiempo comprensible en el resto del mundo. O sea, hace mucho tiempo que no vi algo dentro del arte que tuviera tal resonancia. Y sin tratar de ser, o sea, a mí me pareció muy, muy importante porque también, o sea, tiene todas las, ¿cómo se diría? Todos los elementos de lo que me parece que se necesita en este momento, ¿no? Este tipo de proyectos colectivos que no están tratando de dirigirse específicamente a una audiencia general, entonces pensando en hacerse como blandos y como que una talla le queda a todo mundo, sino ser rigurosos en su contexto, pero al mismo tiempo lo suficientemente generosos para ser entendidos y que haya un proceso de identificación, pues, cuando son vistos desde fuera, ¿no? Para mí ahí tienen la llavecita, ¿no? Bueno, hay una llavecita en común que pienso en Influx cuando dices que nace sin ninguna intención, ¿no? Más que compartir. Creo que ese es como el concepto clave que nos queda y que es mi palabra del 2020 y espero que del futuro: solidaridad, colectividad. Esperemos que esperemos que sea posible, porque parte de la crisis que hay, que no es nada más, se vuelve evidente a partir de una pandemia, ¿no? Exacto. Pero lo que se evidencia no es nada más un proceso de infección, sino procesos de atomización y procesos de realmente soledades en lo productivo, en lo estructural, en lo... Hablábamos un poco de Franco Berardi, me parece, ¿no? Sí, yo hablamos de eso, que él habla de esta solidaridad. Sí, no, pero o sea, el sujeto atomizado, el sujeto completamente exacto, alienado de su contexto,
de lo más apegado que pueda tener y siempre con la demanda de ser productivo. Yo ya ni siquiera sé qué es lo que quiere decir ser productivo, ¿no? Una parte de lo del banco de tiempo, de la idea del placer, era decir, me rehúso a ser productiva, me rehúso a satisfacer ese tipo de demandas. Tengo curiosidad y tengo un montón de cosas que quiero hacer, pero no quiero suscribirme a la idea de la productividad en el peor sentido de la palabra. Quiero producir espacio, eso mucho, ¿no? Entonces, todo lo que haga falta y que pueda hacer, sí, siempre. Pero entrar dentro del sistema del individuo que es parte de esta máquina y que produce y en el momento en el que deja de producir se convierte en obsoleto. Y a partir de esa atomización es que los tejidos sociales se han caído, es que realmente uno puede entender ya entrando en este momento de pandemia y de aislamiento, es que entiendes, es que sí, ok, no puedo ir al restaurante, pero entonces, ¿qué tan realmente, o sea, a qué grado estoy alienado del mundo? ¿No? Es como un momento de reconciliación con uno mismo y decir, a ver, ¿a dónde estoy? ¿A dónde estoy parado? ¿Para qué produzco? ¿Qué es lo que produzco? ¿Qué tanto quiero producir? ¿No? ¿Habrá otra manera? Un poco por ahí es que van las preguntas que tengo. Mis preguntas de pandemia son por ahí. Preguntas de pandemia. Bueno, Julieta, estamos ya casi en el tiempo. Bueno, en el tiempo. Muchísimas gracias por, bueno, todas estas respuestas, luces, comentarios, tu experiencia. Y sin duda que es algo que está haciendo eFlux. Bueno, y también les invito a conocer el trabajo de Julieta como artista, que es infinitamente interesante y espero poder ver algún día más cerca. Y bueno, muchas gracias por todo esto. Eso. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, que estés muy bien. Gracias a todos por conectarse. Adiós. Okay. Hasta luego.